Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. ¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a una nueva edición de Cuestión de Gustos. Hoy estoy particularmente emocionada. Siempre me entusiasma entrevistar colegas porque puedo aprender muchísimo. Y en este caso es una colega que hace lo que yo hago y mejor. Y este libro es lo que uno quisiera hacer cuando es grande, ¿no? Un mundo incierto es el octavo libro de nuestra invitada Paula Escobar Chavarría, que es periodista y magíster en literatura comparada, académica y directora ejecutiva de la cátedra Mujeres y Medios. Ustedes probablemente la han visto en su programa de entrevistas en CNN, también es panelista de Tolerancia Cero, en Radio Duna, escribe estupendas columnas en La Tercera, y el año pasado y este año ha estado haciendo entrevistas a algunas de las mentes más brillantes de nuestra contemporaneidad, de que fueron publicadas en La Tercera y ahora recogidas en este libro, Un Mundo Incierto, que acaba de ser publicado por La Pollera. Paula Escobar, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonella, por esa bienvenida tan bonita. Estoy muy contenta de estar en tu programa también. Bueno, yo tenía dos caminos para hacer este programa, ¿no? Que he estado pensando mientras lo leía. Uno tiene que ver con el contenido y con las cosas que aparecen en estas conversaciones con gente tan notable. O sea, cuando empecé a leer la lista de invitados dije, Dios, ¿qué es esto? Desde mi escritora favorita del mundo mundial, Siri Hasbet, Marianne Satrapi, Alessandro Barico, Kathleen Morano, otra grosa que admiramos mucho, Emanuel Carrere, en términos de los creadores y creadoras, pero ojo, Jane Goodall, Steve Pinker, me estoy saltando, Peter Brown, Hilary Cottam, Mary Bird, Jean Slipovetsky, otro grupo increíble de economistas, o sea, de verdad, gente muy, muy cabezona, diríamos, y que está pensando cosas muy interesantes. ¿Cómo se prepara uno para esas entrevistas, Paula? Bueno, la verdad, Antonella, que yo cuando partí no pensé que iba a ser un libro al final y tampoco pensé que me iba a empezar a resultar. Esto empezó justamente por la pandemia y las restricciones que nos puso. Yo justamente empecé en marzo del 2020 una nueva etapa profesional siendo columnista y entrevistadora de La Tercera y también en CNN y en la UDP. Entonces, como que empecé a pensar a quién iba a entrevistar, cómo los iba a entrevistar, qué tipo de entrevistados quería. Sabía más o menos que me gustaría entrevistar a gente que estuviera pensando en el mundo de las ideas o de la creación, no necesariamente como de la política tan contingente. Y también la mirada internacional siempre me ha gustado, siempre me ha interesado, siempre me ha parecido que en el debate chileno a veces pensamos que solo acá están pasando ciertas cosas, solo acá hay ciertos fenómenos. Y la verdad es que por un lado el mundo está tan globalizado que gran parte de los problemas que tenemos le están pasando a otros países, le ha pasado a otros países, hay caminos, hay alternativas, hay pensamientos que pueden ayudar como a enriquecer mucho el debate. Y en eso vino la pandemia y fue como todo guardado supuestamente por 2 semanas, y yo dije, ¿cómo voy a empezar a hacer mi entrevista? Y yo pensaba en entrevistas que pudiera hacer quizás alguna vez por Skype o por teléfono, pero en general juntarme con gente acá en un café, ir a su oficina, y de repente fue como, ya no se puede salir de la casa. Entonces dije, bueno, en realidad en el mundo de Zoom estoy a la misma distancia de alguien que vive a 3 cuadras de mi casa que alguien que vive al otro lado del mundo. Estamos todos en la ciudad de Zoom, en la cual estamos, digamos, el mundo se aplanó definitivamente. Y entonces empecé como a pensar, ya, gente que ayuda a pensar la pandemia. Yo también dije, bueno, este va a ser un momento importante, y ir viendo en el fondo quiénes pueden ser esas personas que pueden ayudar a entender. Y la primera entrevista que hice fue a Mary Bird, que fue justo antes, digamos, fue para el Día Internacional de la Mujer, cuando todavía era como ya sabíamos que venía el coronavirus, pero todavía no estábamos encerrados, en que hablamos de mujer y poder. Yo había estado justo con ella ese mismo año en Davos y habíamos conversado y la había invitado a que viniera a la cátedra, así que tenía un vínculo con ella. Pero claro, la entrevisté y fue como que dije, oye, en realidad es como que hubiéramos estado sentadas al lado. Que bien poder en el fondo traer estas voces de personajes de afuera acá. Y después, claro, estábamos encerrados y empecé a pedir las entrevistas y ya hagámoslo por Zoom, hagámoslo por Skype, hagámoslo por teléfono, y empezaron a resultar. Entonces, yo creo que si me hubiera
Antonella, me hubiera preparado antes a decir, voy a hacer un libro al final con 30 conversaciones a estos destacados personajes, quizá no habría sido todo lo fluido y orgánico que fue. Fue resultando semana a semana en que yo empecé a hacer peticiones, empecé como a decir, ya, no hay límite, en el fondo, básicamente, en gran parte del planeta estamos todos encerrados frente a un computador en nuestras casas, no sabemos por cuánto tiempo, quizás va a haber gente que va a querer hablar conmigo, y quizás va a haber gente que va a estar dispuesta a reflexionar de estos momentos tan raros que estamos compartiendo como humanidad, ¿no? Y fue resultando así. Y luego me iba preparando, bueno, algunos yo ya conocía su obra, algunos ya los había entrevistado y los conocía más, y me voy documentando en el fondo en cada caso con los libros que han escrito, con el último que escribieron, con las entrevistas que han dado antes, de manera de también entender cuáles son los puntos que les interesa más a ellos abordar o donde han pensado más. También siempre me preparé pensando en que hablar de Chile también, y eso fue un tema que fue agarrando protagonismo poco a poco, ¿no? En que fue tomando menos pandemia y más, o sea, igual pandemia, pero dialogando con lo que está pasando en Chile, un Chile post-estallido, digamos, un Chile que en este proceso eligió una asamblea, una convención constitucional, y que empezó el proceso de un nuevo pacto social, y ahora además un Chile con una elección que ha sido como una sorpresa detrás de la otra, ¿no? Bueno, antes de ir a los temas que se repiten, porque es súper interesante que si uno lee las entrevistas, hay varios temas que aparecen una y otra vez. Pero antes de eso, una vez que el mundo se aplanó y que por lo tanto cualquier nombre era posible, ¿cómo hiciste tu lista de nombres? Mira, no hice una sola lista grande, sino que fui como una vez a la semana pensando ya, ¿a quién me encantaría preguntarle algo? Y eso también influyó por las lecturas que yo hago, o sea, los libros que he leído, o iban saliendo nuevos libros, o yo leyendo en la prensa internacional me doy cuenta, oye, qué interesante, y otros que obviamente uno siempre hubiera querido entrevistar, no sé, pues como la premio Nobel Esther Duflo, a quien conocía, pero obviamente ya la conocía antes de ser premio Nobel, y era importante lo que pensaran de esto de la pandemia. O sea, también hay mucho como de que todas estas personas, igual que todos nosotros, pero ellos en particular, porque son pensadores, son personas que están en el debate público permanentemente, han tenido que repensar todo, porque en el fondo la pandemia es un antes y un después, definitivamente, en la historia de la humanidad, ¿no? Como que era una manera de vivir, ahora va a ser otra, y estamos viendo que ya esa normalidad no va a ser como apretar un botón de on y off, sino que esto es algo en que estamos en un territorio nuevo, con cosas que son buenas, como en el fondo también, no sé, la tecnología ayuda mucho, como esto mismo libro hubiera sido quizás imposible, en que antes, ahora es muy natural pedir una entrevista por Zoom, es como obvio, como que yo creo que ya la gente, aunque esté en la misma ciudad, habla por Zoom también. Nosotras, enos aquí. Nosotras, podría yo estar allá, pero estamos haciéndolo así porque en realidad es más cómodo para ambas, y podemos rescatar el material para Zoom también, o sea, para YouTube, entonces aparecen otras cosas buenas. Y también, y desde luego, obvio que la pandemia también agudiza muchos problemas que ya estaban. En el fondo la pandemia tiene la característica, como vamos a conversar más, de que hace que todo lo que ya era vulnerable se vulnerabilice mucho más, y por lo tanto también todos y todas están pensando ya, bueno, ¿qué me ha pasado en esta pandemia respecto de lo que yo pensaba antes, respecto de lo que yo hacía antes, y en el fondo, cómo proyecto eso hacia adelante, ¿no? Sin tener una bola mágica que nadie la tiene, pero es gente que está pensando en tiempo real. Eso también lo encuentro muy atractivo. Bueno, vamos a conversar respecto a qué piensan finalmente lo que aparece aquí en esta entrevista. Estamos con Paula Escobar Chavarría, autora, entre otros libros más recientes, Un Mundo Incierto, 30 conversaciones publicados por La Pollera, gente maravillosa además, a la que les mandamos muchos saludos. Querida Paula, usted tiene una canción, tiene varias. ¿Con qué vamos a partir? Sí, me encantó esa tarea, Antonella. Vamos a partir con Feeling Good de Nina Simone, una de mis canciones favoritas. Escuchamos entonces a Nina Simone en esta Cuestión de Gustos con Paula Escobar. Hacemos Cuestión de Gustos con Paula Escobar, y los gustos, por supuesto, aparecen en su música. Acabamos de escuchar a Nina Simone y seguimos con nuestra conversación. Paula, leyendo el libro, y mira, las tengo lleno de marquitas, que es como, ¡ay, qué buena idea! Eso es una buena señal. Sí, y hay ciertas ideas que se repiten, ¿cierto? Por supuesto, el tema de la incertidumbre de la pandemia, pero también hay una reflexión muy profunda, una y otra vez, respecto al advenimiento de movimientos ultraconservadores de derecha, ¿no? Y se repite una y otra vez esa conversación. Muchos de tus entrevistados son estadounidenses, entonces, por supuesto, la idea del gobierno de Trump está encima, pero también no es solo el único lugar donde está pasando. O sea, además de Chile, Brasil, lo que está pasando en Francia ahora, podemos verlo.
podemos sacar el limpio de estas distintas voces que fueron hablando una y otra vez respecto a este tema? ¿Qué aprendiste tú de eso? Mira, es muy interesante, Antonella, porque además ese tema fue como la conexión entre crisis políticas y pandemia, y cómo la pandemia afecta en el fondo las crisis políticas que ya venían o va creando nuevas. Y claro, los advenimientos, digamos, de populismo, de todo tipo, y de radicalismos nacionalistas de derecha, como llaman los académicos a los liderazgos tipo Donald Trump o Bolsonaro en el mundo, tienen que ver también con la pandemia. Yo diría que por dos razones. Primero, porque hay una crisis de la democracia, de la cual Michael Sandel habla muy, muy bien, que es cuando una democracia no le entrega lo necesario a los ciudadanos y las ciudadanas, cuando una democracia está al debe como en los derechos fundamentales, cuando los partidos, como él dice, el Partido Demócrata o los partidos en el fondo de esa índole en Estados Unidos, dejan de pensar en las personas de clase trabajadora y se elitizan, como lo dice él, y empiezan en el fondo a darle más importancia menos a la vida que lleva cada cual y lo difícil que se puede poner. Sumado eso, obviamente, a la globalización que hace que justamente para los gobiernos nacionales sea a veces muy difícil proveer todo aquello que podían controlar antes y proveer, porque finalmente las economías están globalizadas, finalmente muchos problemas también son globales, o finalmente son empleos que se van a otros lugares, que no retornan, y que van provocando también crisis en las clases medias que se empiezan a empobrecer, y que entonces el Estado no tiene cómo responderle, o hay bloqueos, parálisis, en que en el fondo los conglomerados no se llegan a poner de acuerdo nunca, y finalmente son las personas las que no tienen la solución. La democracia no provee soluciones, y eso es el caldo de cultivo peor para todo tipo de posiciones extremas y de populismo y radicalismo y proyectos como los de Donald Trump, Bolsonaro, etc. Eso por un lado, o sea, cuando finalmente uno tiene que entender que la democracia es un proceso que está siempre, hay que defenderlo, no es lo obvio, no es por default que hay democracia. No es el estado natural de los hombres y las mujeres, dice uno de los entrevistados. Claro, es como una conquista que no termina nunca de hacerse, ¿no? Y eso Timothy Snyder, por ejemplo, que escribió en el fondo este manifiesto justamente motivado por Trump, ¿no? Un profesor experto en nazismo y en fascismo y en regímenes de ese signo. Es decir, la democracia se conquista todos los días y en distintos niveles. Y una democracia que no entrega soluciones a sus ciudadanos está entonces en peligro. Eso por una parte. Porque finalmente se escucha todo el tiempo de que, o sea, lo que viven es como que da lo mismo que salga electo, no importa nada, se van pasando el poder. Esa es la idea, ¿no? De que empiezan a tener de que en realidad la democracia no sirve. Eso debilita mucho el respeto a lo básico de la democracia. Por otro lado, la pandemia, y esto lo decía muy interesantemente Boris Cyrulnik, ¿no? Ese gran psicoanalista francés que en realidad fue una de mis entrevistas favoritas, porque además es mayor, o sea, vivió toda su vida, su familia en el fondo murió en el Holocausto, él fue un niño huérfano que se quedó sin padre ni madre justamente por los nazis, o sea, tiene una reflexión muy interesante de estos cambios que se producen en el mundo. Y lo que él decía también es que en estos momentos en que hay mucho miedo, mucha incertidumbre, como es una pandemia, obviamente que es como, llevamos 2 años, pero la verdad es que estamos 2 años en que nuestra vida cambió por completo y tenemos miles de preguntas hacia adelante. No tenemos certeza, ni siquiera tú y yo sabemos, Antonella, si la próxima semana qué vamos a estar haciendo, porque por ahí somos contacto estrecho de alguien, o a lo mejor nos enfermamos, a lo mejor alguien de nuestra familia se enferma y vamos a estar en un problema. No sabemos el resultado de la elección presidencial, en que son 2 visiones completamente distintas, cómo va a afectar, ¿no? Cómo va a ser nuestro sistema de pensiones, nuestra vida, nuestros derechos civiles. Entonces, esa incertidumbre que es muy fuerte de la pandemia, la pandemia la ha hecho especialmente muy complicada y ha pasado con otras pestes y otras plagas en la historia de la humanidad, va creando también caldo de cultivo para liderazgos más de corte autoritario, en el fondo de decir, acá hay un señor iluminado que es el que va a dar todas las respuestas, y que en el fondo soy yo y los demás son los que no saben y vengan a mí y yo voy a proveer de todas esas respuestas. Entonces, hay también, como digo, un socavamiento de la democracia en sí misma por no poder entregar resultados, por todas estas variables que hemos hablado, y la pandemia lo agudiza también, ¿no? De decir, bueno, en tiempos de miedo, de caos, de incertidumbre, la búsqueda de un liderazgo así que tenga todas las respuestas, que sabemos desde luego que es más peligroso, muy peligroso. Y por otro lado, Steven Pinker da una mirada que nos cuestiona también un poco a los periodistas y a los comunicadores, en que dice que
él mira la historia de la humanidad, un poco la misma idea que tiene Yuval Noah Harari, de que mirando los macro procesos históricos, hoy día estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad en términos de todas las variables importantes, desde violencia contra las mujeres, pobreza, desnutrición calidad de infantil, vida, calidad de extensión de vida, la vida. violencia, crimen, acceso a agua potable, en fin. Sin embargo, tenemos una sensación caótica muy grande de que este es el peor momento de la historia, más todavía con el cambio climático. Pero la verdad es que lo que dice Pinker es, en los medios de comunicación se instala esta idea de que todo es peor que antes, porque las cosas en sí, puede que haya una mala noticia en particular, pero no se da el contexto completo para que uno diga, sí, esto de acá no está bien. Sin embargo, hay muchas otras cosas que están mucho mejor en general, o sea, cuál es la película general en la que se pierde, y que eso también crea como dos reacciones que están relacionadas con lo que hablabas tú. Una que es una tendencia como a la parálisis o a la frustración completa, de decir en realidad no vale la pena nada, porque ya no hay nada que hacer, está todo podrido, que era el discurso de Trump, ¿no? Como Washington es un pantano podrido y yo lo voy a drenar, en el fondo. O sea, está todo corrupto, está todo podrido, está todo malo, no vale la pena hacer nada. O por otro lado, fomenta el radicalismo, es decir, ya que nada sirve y nada funciona, tiremos el mantel de una y construyamos todo de nuevo. Claro. Y ambas para Steven Pinker son actitudes muy peligrosas porque no están viendo la realidad como es, sino que están viendo ideas que obviamente también personas muy interesadamente van proyectando, no los periodistas, pero políticos usan eso para usarlo a su favor, ¿no? Como decir, el miedo a favor, la rabia a su favor, y esta idea sobre todo de que no hay progreso y que no hay movimiento hacia adelante y por lo tanto no hay optimismo hacia el futuro, que es muy peligroso. Claro. Ahora, también aparece, además de todo lo que tú dices, y que me llamó la atención que aparece cruzando todas las entrevistas, el tema del snobismo cultural, un poco, ¿no? Nadie lo dice con esas palabras, pero algo que finalmente a mí me tradujo, es esta idea de no sentirse parte, que es algo que Sandel habla de eso, ¿no? De que hay una distancia, preguntándose por qué a la gente común y corriente votaría por un gobierno de ultraderecha, ¿no? O por qué votaría por un ultraconservador. Y hay esta identificación con el poco letrado, ¿cierto? Con el inculto, que se ha sentido constantemente maltratado, y ahí nosotros tenemos una tarea gigante. Yo no lo había pensado, y leyendo tu libro, Paula, y estas entrevistas me ayudó a decir, wow, ¿cómo sanamos esa herida que es una herida simbólica? Pareciera ser una herida de clase, pero yo encuentro que es mucho más profundo que eso, que tiene que ver con la construcción de una subjetividad identitaria que ha generado esta distancia, ¿no? Yo creo que es un punto muy esencial, Antonella, el que tú planteas, porque claramente ahí hay un riesgo muy grande y lo estamos viviendo en todas partes del mundo también. Y yo creo que Sandel explica algo que es como contraintuitivo, que yo le decía, ¿por qué usted está contra la meritocracia? O sea, ¿qué quiere en vez que haya aristocracia? O sea, ¿cuál es lo contrario, no? O sea, uno dice, nosotros en Chile usábamos meritocracia como algo bueno. Es bueno que la gente que tiene más méritos es la que llegue a los cargos de más responsabilidad, de más poder, no la gente que no lo tiene. Sin embargo, me hizo verlo justamente como dices tú desde otro lado, que es que por lo menos cuando había títulos nobiliarios, todo, estaba claro que el sistema era injusto, ¿ya? Y que en el fondo los reyes o en el fondo las personas que estaban en una vida increíblemente mejor que el resto, estaban ahí por un sistema completamente arbitrario e injusto, que era como ya, tú eres el rey, tú eres el hijo del rey, o sea, eres el hijo de alguien y por lo tanto te toca vivir una vida increíblemente mejor. La sociedad de heredero es más en ese sentido nítida en su injusticia, ¿no? No se sostiene, digamos, éticamente, que uno diga, mira, este es un sistema muy justo, ¿no? No, es un sistema completamente injusto y arbitrario. Mientras que el del mérito, cuando empezó como a meterse esta idea, que él lo identifica como con los gobiernos laboristas en Inglaterra, con Tony Blair y después Bill Clinton, en fin, como un poquito como con la tercera vía, viene el problema de decir como que se justifica la diferencia, ¿ya? Se justifica el hecho de que, o sea, en el fondo hay como una justificación ética a por qué yo tengo mucho más que tú. Claro. Y eso es muy complicado porque, primero, en el fondo, las personas que están viviendo una vida mucho peor, que sabemos que hay una brecha porque las clases medias se han empobrecido mucho. O sea, la vida de y esto pasa en todas partes, la vida de un americano de clase media que antes con su sueldo podía financiar la educación de sus hijos, podía tener un auto, una casa, no tener deudas, esa vida se acabó. Y eso es una gran crisis para el Partido Demócrata y para Biden y para todo aquello que explica Trump, ¿no? Es como gente pobre, en el fondo, que es nuevo
empobrecidos, que su vida es mucho peor que antes. Entonces, pero hay aquí como una justificación intelectual de las clases dirigentes de la élite de decir, bueno, pero es que yo estudié mucho más que tú, yo tengo Claro. mucho más estudio, yo he trabajado más. Y la verdad es que, como dice Sandel, Antonella, todos le debemos mucho más a la sociedad, a nuestros padres, a nuestra comunidad, de lo que reconocemos en esta retórica meritocrática. O Claro, sea, no partimos en del el mismo fondo acá lugar. es como ver solo una parte de la película. Ujú. Exacto, todo, aunque lo que dice Sandel, es como primero hay una arbitrariedad general de por qué ciertos talentos en una cierta época son valorados y por lo tanto no tiene acceso a tantas cosas. Y decía él, por ejemplo, un futbolista, me decía, ya, dime el nombre de un futbolista chileno, Alexis Sánchez. Bueno, me dijo, a lo mejor, él en la época de los gladiadores romanos a lo mejor había tenido que ser gladiador, o a lo mejor ser futbolista no significaba nada. A lo mejor en 50 años más jugar bien al fútbol no va a ser algo tan importante. Y así muchas cosas. Y yo lo ejemplifico, Antonella, en algo tan importante como ser profesor y ser maestro, Ujú. que es algo tan importante y es tan mal pagado, que ahí donde uno dice, el valor para la sociedad es una cosa, pero los ingresos, los salarios, la protección, la calidad de vida van en otro lado. Entonces, ¿cómo juntarlo? Pero para eso es muy importante que todas las personas que tenemos el privilegio de haber podido estudiar, el privilegio de poder trabajar en lo que nos gusta, de tener un sueldo que nos permita vivir, entender la arbitrariedad de que llegamos ahí y cuánto estamos en deuda, no solo, que eso todo el mundo lo reconoce, con su familia, con su mamá, con su papá, con sus tíos, sino con la sociedad que nos dio la base para estar ahí, ¿ya? Y eso es Claro. como una dimensión que en Chile creo que se nos olvida mucho, y las personas piensan que todo se lo merece en el fondo, porque yo estudié, Ujú. porque yo, Claro. sin entender cómo desde la base mucho más alta que se parte en Chile para lograr hacerlo, y la enorme frustración, y eso se conecta también con estudios de Manuel Canales, de gente así, pensadores muy importantes chilenos, de la frustración que provoca, por ejemplo, para personas estudiar una carrera y después no tener trabajo porque no pertenecen a ciertos círculos en Chile, por ejemplo. Entonces, Claro. yo creo que ahí hay una rabia que hay que entender. Y por último, como decía Alessandro Barico, nunca hay que subestimar a las figuras como Trump. O sea, creo que es un error también inmediatamente, no, es que tanto, o sea, hay que entender qué pasa y con qué conecta esa gente, que obviamente Trump es un líder completamente corrupto, que terminó con el asalto al Capitolio, que por lo menos supongo que las personas que lo apoyaron durante todo su gobierno se dieron cuenta de dónde terminaba su asalto a la democracia, pero entender en qué conecta. Yo creo que ahí hay una conexión de rabia, de sensación de sentirse excluido y que no hay discurso para ello, no hay oferta para ellos desde los partidos, digamos, de centro izquierda o el Partido Demócrata Norteamericano, en fin, que los lleva para allá. Y en Chile también podríamos verlo en el fenómeno Parisi, por ejemplo. Absolutamente, que es donde aparecen estas preguntas. Conversamos con Paula Escobar de algunos de los grandes temas que aparecen en Un Mundo Incierto, 30 conversaciones, que ya está disponible en librerías, editado por La Pollera. Paula, ¿vamos con una canción? Ahora voy a darte una de mis canciones también muy favoritas, Last Dance, de Donna Summer. Vamos. Estamos conversando con Paula Escobar, destacadísima periodista, destacadísima entrevistadora, y hablamos de algunas cosas que aparecen en el pensamiento de tu tremenda, maravillosa lista de entrevistados en este libro, Un Mundo Incierto, pero yo pensaba mucho, Paula, respecto al ejercicio de entrevistar, que es lo que tú y yo hacemos de manera continua, ¿no? Y las dificultades que se puede tener, por ejemplo, cuando la entrevista es por mail, porque hay varios que entrevistaste por mail, como Hariri, por ejemplo, como Barico, que además tenía que ser en italiano, o como Siri Hasbet, que entiendo que también fue por escrito. ¿Cómo se desarrolla una conversación cuando es en esos términos? Sí, es toda una dificultad, porque claro, algunos me decían, oye, yo en realidad prefiero por mail. Bueno, y me parece que, claro, son entrevistas de pensamiento en que uno no está como fiscalizándolo, qué sé yo, en que es muy importante como poder contrapreguntar inmediatamente, ¿no? Como, entonces acepté en los casos que fue así. Y yo lo que hago, lo que hice, Antonella, fue un poco lo mismo que hago cuando entrevisto en persona o por Zoom, que es dialogar con la persona, en este caso como dialogar en ausencia y ver qué cosas, cómo iba contestando en otras entrevistas, en su escrito, en sus declaraciones, ciertos temas. Entonces ir a la siguiente pregunta en el fondo, como partir de esa base, ¿ya? Como entender qué podría ser una exploración más hacia allá de lo que esa persona ya ha dicho sobre el tema. Claro, cuando son temas en que todavía no había nada, porque estábamos como todos viviendo lo mismo, es más fácil, ¿no? Como qué temas se puede referir, pero luego también como dialogar en mi cabeza con esas personas y decir, ya, si me contesta esto, me gustaría saber esto otro, me gustaría como entender su pensamiento. Y creo que también hay una característica que viene de ahí, del origen de estas entrevistas también, y como me gusta a mí ser como entrevistadora también, es como
tratar de entender lo que las personas piensan, ¿ya? O sea, como ponerme a disposición, digamos, no de yo lucirme con la pregunta que voy a hacer, sino de entender lo que la persona quiere decir, que no significa hacer entrevistas ni condescendientes, ni esquivar temas, ni nada, pero tratar de que el lector y la lectora entiendan lo que esa persona piensa de una manera clara, y también desde las preguntas que le harían. Porque a veces en estos grandes intelectuales, me pasa a mí como reviso todo el material anterior, lo reviso harto, que a veces cuando se entrevista a grandes intelectuales, como que el entrevistador o la entrevistadora trata de mostrar que es súper inteligente, súper culto, y son unas preguntas como de 20 líneas, ininteligibles a veces, porque es como ya tratar de decir, oye, yo en el fondo sé muchísimo también, y en el fondo puedo hablar contigo. Y la verdad es que yo creo que hay que aproximarse de un lado muy distinto, que es entender obviamente la obra, el pensamiento, pero tratar de que las y los lectores sientan que están hablando con esa persona. Y entonces es como un debate interior que después se proyecta y que va agregándole siempre también la variable de Chile, ¿no? Como decir, ya, a usted señora o señor, piensa un poquito en nosotros también, porque también nos están pasando, tenemos muchas preguntas, estamos en un mundo incierto y nuestro país también está bien incierto. A ver si nos puede ayudar a pensar un poco mejor lo que nos pasa, y en ese sentido también me gustó mucho lo que nos iban diciendo, o sea, también era como, oye, hagamos un poquito no sobredramaticemos en el fondo, como decía el historiador Peter Brown, que también es uno de mis favoritos, como miremos esto desde una perspectiva un poco más amplia, porque si estamos como sobre reaccionando a todo, tampoco estamos haciendo un servicio muy bueno, ni como periodistas, ni como pensadoras o pensadores, para que la gente pueda entender mejor lo que le pasa y no estar todo el tiempo como levantándole las ansiedades todavía más. Ahora, y para cerrar, Paula, pensando que estamos en un mundo incierto y pensando también que Chile tiene características bien particulares a la hora de pensar en propiedad de los medios de comunicación y por lo tanto líneas editoriales. Hay ahí varias tensiones que aparecen. Por un lado, la independencia real, ¿cierto? De qué cosas se pueden preguntar y de qué temas se pueden poner. También aparece, que es algo que hemos visto mucho, especialmente con los colegas en televisión, el ego de esta misma cosa de yo te voy a tensionar, ¿cierto? Yo me voy a demostrar que soy muy inteligente, etc. ¿Y cuál crees tú que debería ser el lugar del periodismo y de nosotros, y nosotras como periodistas, también en la lógica de defensa de la democracia, que es algo que aparece también cruzando todo el libro, ¿no? Sí, muy buen punto. Y de hecho que a mí me hizo pensar mucho en lo importante que es lo que hacemos. O sea, que obvio que lo sé, por eso lo hacemos, ¿no? Tú y yo todos nos levantamos todos los días justamente por eso, pero fue como la importancia cardinal que tiene en un momento en que en el mundo se debilita la democracia, que hay crisis de gobernanza en todas partes. Esto que estamos viviendo, está viviéndose en muchas partes. Un entrevistado nuevo que tengo que va a ir ahora esta semana, que se llama Joseph Colomer, justamente en un libro que se llama Globalización y Democracia, dice, hay una paradoja en que hay muchos países con democracia, va creciendo la cantidad de países democráticos, pero a la vez hay una crisis de gobernanza, y también sabemos que hay muchos gobiernos de corte autoritario, francamente dictatorial, que también van emergiendo, que van mutando, que a través de la democracia se van transformando en regímenes autoritarios y dictatoriales, en fin, en distintas partes del mundo. Y todos, para muchos de ellos, hicieron el punto especial en la prensa como un elemento fundamental para mantener la democracia viva, como decía Timothy Snyder en su manifiesto de cómo defender la democracia, era como suscríbete a un periódico, en el fondo defiende la prensa local, en el fondo ayudar a que no mueran los medios, que esto no es una reivindicación que se ve como que los periodistas estamos tratando de salvarnos con el pellejo nosotros. La verdad es que sin una prensa libre no hay democracia. La libertad de expresión, la libertad periodística, la libertad de prensa es fundamental para la democracia. Eso por una parte, como la importancia de lo que se hace, la importancia de que los y las ciudadanas, acostumbrados como a consumir gratis los medios en esta época, entiendan que tienen que pagar en un punto por un servicio que tiene que ser profesional, porque no se puede hacer gratis, no se puede hacer como un grupo de gente en el fondo amateur que lo haga, porque esa gente en general tiene una agenda política y por eso lo hace, ¿no? Claro. O sea, no es bueno, como, lo hemos no hay que visto. ser ingenuo. Como nadie va a trabajar 8 horas al día para un medio, cuando en el fondo no tiene un interés también ahí ideológico, de difusión de ideas, y más todavía en el mundo de las redes sociales y lo tóxicas que pueden ser, sumado a las fake news, es muy complicado que no haya un cuerpo profesional que esté sujeto a un código ético, en el fondo que todos compartimos. Sabemos que no tenemos que mentir, porque podrá haber periodistas que mientan, pero todos sabemos que eso está fuera, ¿no?, del pacto.
podríamos equivocarnos, pero otra cosa es como mentir y saber que lo que estoy diciendo no es verdad. Otra cosa es que yo esté poniendo posiciones completamente sesgadas, en fin, no sé. Y lo segundo es muy importante también, que es algo que decía Rutger Bregman, que es, él distinguía como el periodismo de la prensa como el ciclo noticioso imparable. Y ahí decía, para mí son dos cosas, y uno es esencial, que es el periodismo, es decir, el periodismo podríamos decir clásico, que sea periodista en una sala de redacción, con editores, con directores, con gente con un cuerpo conocido, que hacen algo que después la gente podrá obviamente gustarle, no gustarle, destrozarlo, no destrozarlo, pero que tiene un código sobre el cual investigan, reportean, tratan de que la gente entienda. No se trata tampoco solo de destapar casos de corrupción, sino que también de que la gente comprenda el mundo en el que vive, ¿no? Que tenga una mejor comprensión del mundo en el que vive. Y por otro lado está este ciclo de noticias en que se mezcla todo, que es como sin jerarquía, de 24/7, que es como un bombardeo permanente que además asusta mucho, porque es como, está mezclado como la banalidad completa, con cosas muy violentas, con cosas que son falsas, con cosas que son súper sensacionalistas, sin ninguna posibilidad de entender qué tan importante es eso. O sea, si eso es algo como que va a cambiar el mundo, o es algo que en realidad es completamente intrascendente. Y yo creo que eso también es algo que a mí me dejó pensando harto, como cómo uno ayuda al periodismo con mayúscula, a que las personas realmente puedan comprender mejor lo que están viviendo, en tratar de mantener viva esa llama como de un periodismo clásico, o está como ya en esta lógica de ir buscando clics, ir buscando información en la lógica más de las redes sociales que de lo que van a leer, o sea, de una lectura que va a ser más reposada, que uno no sabe qué va a pasar. En ese sentido, claro, yo como que fui haciendo esto y eran entrevistas que eran, aunque la gente me agradecía mucho, me decía, qué bueno que pude entender bien como lo que esta persona quería decir, y que por eso digo, yo no caí en esa trampa de, hoy voy a demostrarle a este señor que yo soy inteligente y me leí sus libros. Como que está por descontado de que yo me preparé para eso, no necesito como pavonear, digamos, ¿no? Es como... pero a la vez también como decir, oye, ¿sabéis qué? Qué interesante, porque vi lo que vivo desde otra parte, y es como quiero aprender y comprender. Eso no es un contenido como de, podríamos decir, de consumo así rápido, y sin embargo a mucha gente le gustaba, lo compartía, y de hecho las y los lectores me fueron diciendo, ¿por qué no lo transformas en un libro? Porque en realidad como los recortes, así es como algo muy antiguo, tener guardados recortes de diario, y sería bonito tenerlo todo junto, porque además, como dices tú, hay hilos comunes que van digamos, adquiriendo cierta vida propia al interior de los relatos. Así que ahí también en lo que me preguntas tú está como la base de querer hacer estas entrevistas y también de querer hacer este libro. Sí, no, y además pienso que ese periodismo, el periodismo, como dices tú, con mayúscula, el periodismo reflexivo, es lo que nos defiende de este bombardeo noticioso de fake news y de espectáculos, de crónica roja, etcétera, y nos permite tomar calma y decir, espérate, pero aquí yo leí, y esto me ayudó a pensar. Y desde ahí, Paula, te agradezco tantísimo tu trabajo, siempre, tú sabes, soy muy fan de tus columnas, pero además este libro, de verdad, para mí ha sido un hallazgo, y me ha dado un montón de cosas para pensar, y voy a seguir dándole vueltas. Así que gracias por tu tiempo y gracias por tu trabajo. Gracias a ti, Antonella. Ha sido un gustazo conversar contigo. ¿Y nos vamos con qué canción? Y nos vamos con Dancing Queen de ABBA. Excelente. Con eso cerramos. Un placer. Así cerramos Cuestión de Gustos. Que estén muy bien. Chao. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance, y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.